Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Melvin Rogel. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiar en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan tenido una excelente semana y que todo marche bien. El día de ahora vamos a continuar con la clase. Esta clase va a ser un poco menos tediosa que la anterior, un poquito menos de teoría. Vamos a ver ya más o menos cómo interactúan los anestésicos en nuestros pacientes y cómo podemos hacer las respectivas combinaciones. Claro, a mí me gusta aclarar algo. A mí yo no hablo mucho de dosis. Sí les pongo al final un par de ejemplos, pero ¿por qué no me gusta hablar de dosis? Porque yo soy del pensar que cada paciente necesita un criterio propio que ustedes van a desarrollar. ¿A qué me refiero? Yo les puedo decir, yo les puedo dar una estrategia, un protocolo, los famosos protocolos. Y decirles, utilizan esto y esto y esto y esto. ¿Qué me ha pasado? Mucha gente me dice, no me funciona igual como te funciona a ti. Yo les digo, ok, ¿por qué no te funciona igual? Porque tú estás tratando de implementar lo mismo que yo hago con mi paciente, que tiene condiciones diferentes, en situaciones diferentes y muchas cosas diferentes, hay que tú tratas de implementar. Es ahí la importancia de no basarnos en protocolos, sino que mejor en estrategias. ¿Por qué? Porque con una estrategia, tú te vas anticipando y vas tratando lo que te va surgiendo en el momento. Tú haces un plan y dices, ok, yo voy a tratar a mi paciente así, 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 en base a lo que tengo. Pero también lo puedo tratar así, 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 dependiendo qué es lo que aparezca. ¿Ok? Entonces, ahí, por eso yo no les voy a hablar mucho de dosis. Si vamos a hablar de interacción, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan es ver cómo se relacionan todos los anestésicos en el cuerpo, dentro de nuestro paciente. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener? ¿Qué me puede generar en mi paciente? Y así, de esta manera, ustedes ya se van generando lo que es propiamente una estrategia. Y así, en un futuro, ustedes pueden decidir, voy a ocupar este medicamento, este anestésico en mi paciente. No, no lo voy a hacer por TIVA, lo voy a hacer por anestesia inhalada, no, lo voy a hacer por medio de una infusión. La idea al final de este posgrado es eso, que ustedes logren desarrollar ese criterio. No es que le pierdan miedo a la anestesia, porque no es la finalidad de este posgrado, sino que darles la confianza y todas las herramientas para que ustedes puedan dar lo mejor de ustedes en una anestesia como tal. Así que vamos a ver, vamos a compartir pantallita. Ok, excelente. Vamos a apagar un ratito el video para tener mejor conexión. Y vamos, ok, segunda parte. Ok. Se cargó. Les quiero poner esto. A mí me encanta cómo este video, que era de un juego que jugaba mi hija cuando estaba más chiquita. Y yo siempre hago la relación, que es como creo que la gente ve o quiere en su mente que los médicos veterinarios seamos. O sea, creen que con llevar al perrito al gatito y solo sobarlo y hacerle un par de mingos se va a sanar. Entonces sabemos que no es cierto. O sea, que nuestros pacientes son complicados, son pacientes que te muerden, te aruñan y que traen múltiples complicaciones. De venir con una esplenomegalia, una piómetra, venir obstruidos, venir con presión arterial baja, saturando mal, múltiples cosas.
Y eso es lo bonito de nuestra carrera. Y es lo más emocionante de entregarte una anestesia. ¿Por qué? Porque en verdad no sabes con qué te vas a topar. Cada paciente en diferentes condiciones y situaciones es totalmente diferente. Y ahí lo interesante. Y como les decía, la anestesia, las TIVAs, tienen un despegar, pero lo importante no solo es despegar. Necesitamos mantener ese avión totalmente elevado, que no se caiga, que llegue a aterrizar. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tengas un excelente despegar, una excelente premedicación, una excelente inducción, si no vamos a poder tener un mantenimiento adecuado. Igual, de nada te sirvió una buena premedicación, una buena inducción, un buen mantenimiento, si al despertar tu paciente ya no despierta. Entonces son todos esos los factores que debemos de tomar en cuenta durante una anestesia. Pero claro, para poder hacer ese viaje con confort, que no haya tanta turbulencia, debemos de tomar en cuenta múltiples, pero múltiples factores en general. Así como cuando ustedes salen de viaje, o sea, cuando tú vienes y planeas, dices, no, me voy a planear mis vacaciones. Y en tu mente armas todo ese viaje. Lo mismo pasa con una anestesia. O sea, para poder hablar de una anestesia, debes de tomar en cuenta múltiples factores, así como cuando sales de viaje. Ok, si está lloviendo, no te vas a ir a la playa. O si está nublado. Si está nevando, no te vas a ir a una montaña. O, claro, sí lo puedes hacer, claro. Te vas a topar muchas adversidades. Lo puedes hacer, sí. Pero, o sea, en cada momento, o sea, acorde a lo que tú quieres, a lo que tú estás planeando, debes de tomar muchos factores en cuenta para poderlo hacer. Lo mismo es una anestesia. Te dicen, doctor, viene una cirugía y es de un paciente que viene a castración. Ok, entonces tú vienes y lo que dice un paciente, revisa los exámenes, ya vimos la importancia de revisar los exámenes, cómo interactúa la farmacodinámica y la farmacocinética con respecto a nuestros exámenes, cómo nos vamos a apoyar en ellos. Y dices, ok, este paciente yo le doy una clasificación ASA 1, ASA 2, ASA 3, como ustedes, según la condición que se presente. Y como es ASA 1 y es una castración, yo lo voy a trabajar y planeas. Le voy a poner propofol y le voy a poner un bloqueo local a nivel del cordón espermático para poderlo castrar, y que no tenga dolor y que pues con el propofol me sirve. Ok, está bien, excelente. ¿El perro oxigena bien? Sí, oxigena bien. Pongámosle mascarilla o intubémoslo, no importa. Démosle oxígeno por tema del propofol. Excelente. Pero ¿qué pasa si ese mismo perro, ese mismo paciente, fuera un brachiocefálico? O sea, de remate con estenosis de las narinas, que tal vez tenga paladar elongado. Ya no es la misma estrategia. Ya necesitas tomar en consideraciones otro tipo de estrategia. Ya sabes que ese paciente, si lo vas a trabajar con propofol, estrictamente lo tienes que intubar. Y no solo intubar, probablemente tenés que estarle pasando oxígeno. Y así sucesivamente podemos poner diferentes ejemplos. Ok, lo primero, cuando voy a hacer una anestesia, ¿a quién la dirijo? ¿Quién es mi paciente? Ya lo hablamos. Influye edad que tenga, si está joven, si está viejo, todos los problemas que tengan, la especie es importante. Habíamos hablado también de la obesidad, el problema entre razas, que es muy importante para tomarlo en consideración en general. Hay algo que quiero mencionar con respecto a quién va dirigida. Justamente yo estaba ayer escribiendo unas cosas de anestesia, donde estaba describiendo dosificaciones para un manual que nos han pedido. Entonces mi esposa le llamó la atención que yo iba poniendo kilogramos de peso vivo. Y me decía, ¿y para qué le pones peso vivo? Si se asume que si estás anestesiando al paciente es porque está vivo. Yo sí, lo que pasa es que hay gente, y pues aquí es que podemos tener diferencias y discernir con muchos colegas que te dicen, no, si el paciente pesa
100, no digamos 50 kilos. Tú dices, ok, yo voy a hacer mi anestesia en base a 50 kilos. Pero yo conozco muchos colegas que ellos dicen, no, el estándar de esa raza te dice que el perro debe pesar 45 kilogramos. O sea, tienes 5 kilos de sobrepeso, que eso es grasa. Entonces, yo no anestesio grasa, yo anestesio lo que es el que corresponde. No sé si han escuchado eso, de que no anestesias grasa, sino que tienes que anestesiar pesos idóneos. Yo lo he escuchado mucho. Yo le soy sincero, a mí no me llama la atención probar si en verdad funciona. Yo anestesio grasa, o sea, yo anestesio peso total del paciente. No sé si ustedes, no sé si lo han escuchado. Si alguien lo hace así, que nos comente su experiencia, que nos pueda platicar en base a eso. Peso ideal, exactamente, así le llaman. Te dicen, no, ese labrador debe de pesar unos 40 kilos, entonces yo anestesio 40 kilos. Yo le soy sincero, yo nunca lo he hecho, pero cada quien tiene criterio. Si en verdad alguien ha tenido la experiencia anestesiando peso ideal, pues que nos lo comente para ver cómo le ha ido o qué ha tenido. No sé si alguien lo ha hecho así, de esa manera. ¿No? ¿Nadie ha probado así? ¿No? Ok. ¿No? Solo lo he escuchado, pero no. Igual, yo lo he escuchado. Claro, exacto, Jessica. Tienes que ajustar la dosis, por lo que hablábamos la vez pasada. Que obviamente muchos anestésicos tienen mucha afinidad por el tema de la grasa y se van ahí. Y hablábamos del compartimiento y todo eso. Y eso es lo que debes de tener en cuenta. O sea, perros obesos, sabemos que vamos a tener problemas de anestesia. ¿Por qué? Porque mucho del anestésico se va a ir a la grasa, poco al sitio de acción y que después tenemos el rebote. ¿Por qué? Porque eso que entró en la grasa sale. Y ahí es parte del debate, ¿verdad? Entonces, se los comento, yo no lo he hecho así. Yo sí conozco colegas que lo han hecho así. Y pues miren, a ellos les funciona. ¿A qué me refiero? O sea, cuando yo he visto que ellos lo hacen, pues el perro se les duerme. A mí también se me duerme. ¿Ok? Igual, a los dos nos cuesta que despierten, pero son cosas que pasan. Entonces, importante saber a quién la vamos a dirigir. Y otra cosa, disposición de anestesio, de anestésicos. Y eso es bien clave. Tú vas a armar una estrategia para hacer una activa, pero debes de saber con qué cuentas. Y esta es la parte importante, porque yo necesito saber con qué cuento para poder establecer esa estrategia y poder realizar sin ningún tipo de problema esta situación. Entonces, yo sé que obviamente la vez pasada lo hablábamos, no en todos los países tenemos disponibilidad de todos los anestésicos o de los que quisiéramos. A mí me encantaría tener la dexmetomidina, pero no, aquí en El Salvador no entra. Entonces me tengo que conformar con silacina. Me tengo que conformar con yoimbina en general, no con el atipamazol. O sea, son situaciones en las que ni modo, o sea, no tenemos para dónde movernos. O sea, trabajamos con lo que tenemos. Pero lo importante es conocer. Si ustedes dicen, no, es que yo en mi clínica, yo solo tengo ketamina, isilacina y tramadol. Pues ni modo, o sea, trabajemos con lo que tengamos, pero conozcamos bien con qué estamos trabajando. Conozcamos bien cuál es la acción de cada uno de los medicamentos y la interacción que pueden tener entre ellos mismos, el sinergismo, o cómo me puede ayudar a hacer una mejor anestesia. Entonces es importante, tema de material. Igual, miren, yo siempre digo, una buena vía es clave. Lo hablamos la vez pasada. Prueben siempre las vías, principalmente esas. Estamos hablando de TIVA, total intravenoso. Necesitamos tener el qué? Una vía funcional.
Muchos de mis estudiantes siempre me han preguntado, ¿cuál es la importancia de los colores? O sea, aparte de identificarlos. Digo, simple y sencillamente, identificación, pero obviamente aquí viene la parte importante. O sea, no solo identificarlo, cada catéter o acceso venoso, pues, permite pasar un flujo determinado en la vena, en nuestro paciente. Si tengo lo que es una Y, si en caso necesito hacer infusión o necesito tenerlo conectado al suero y estarle aplicando un medicamento y no quiero estar pinchando el lulito del descartable, en general, o si tengo válvula de 3 vías, no importa. La cuestión es que necesitamos tener una vía permeable y yo necesito saber con qué cuento en mi veterinaria. El tipo, miren, esto es bien importante. El tipo de la venoclisis o el descartable, obviamente, si es macrogotero o microgotero, ¿verdad? Es clave. Si necesito estar haciendo una infusión o no, o incluso estar pasando un medicamento especial, como algún antibiótico o algún tipo de suero en específico, si es para cachorros, y el tipo de solución fisiológica o suero que vamos a pasar. Miren, aquí hay otra cosa. Yo siempre lo pregunto en todos los posgrados y espero en algún momento alguien me logre comentar o encontrar, darme una respuesta de esto. Yo no sé. Yo no sé de dónde se me pegó el mito. Alguien me lo contó, lo escuché. Que lo de la dextrosa profundizan el tema de la anestesia. Y yo me acuerdo que alguien me dijo un día, no fue acá en el posgrado, no me recuerdo quién fue, dónde fue, que uno nunca debe dar una anestesia cuando está aplicando un suero mixto o un dextrosado. O si lo estabas aplicando, tienes que cambiarlo a un ringer lactato o a un suero fisiológico de solución salina. No sé ustedes, yo lo he tratado de buscar en la literatura y hasta el momento nunca lo he encontrado, pero les quiero comentar. Una vez estábamos con un paciente, muy bonita la cirugía, empezó a despertar, empezando a recobrar conciencia, lo pasan al área de recuperación, pero como 2 horas después me llaman, doctor, el paciente no sale totalmente de la anestesia, y obviamente me preocupé. ¿Por qué? Porque cuando yo lo dejé, el paciente ya estaba recuperando la conciencia, pero cuando llegamos, llegué a verlo, llegué a evaluarlo, qué estaba pasando. Casualmente hice la broma, que lo tenían con un dextrosado. Entonces vino alguien y dijo, entonces lo cambiamos. Media hora después de cambiarle el destrozado a una solución salina, el paciente se incorpora. ¿Coincidencia? No sé. Yo he tratado de buscar literatura, pero no lo he encontrado. Mucha literatura veo que dice que lo puedes ocupar sin problema. Así, sí, o sea, y en verdad, yo les digo, nunca he encontrado. O sea, busquen la literatura y si alguien por favor la tiene, la encuentra, donde la tenga, compártala. Compártala. En verdad, yo no sé dónde lo escuché, según un profesor me lo enseñó, según lo leí, no me recuerdo. Pero si alguien tiene eso, por favor, nos lo comparte. Aquí les dejo un pequeño tip. Bueno, lo dejo, aunque aquí en El Salvador tenemos años de que no tenemos regularmente cepromacina. Entonces, la mayoría de veterinarios se vieron en obligación y en la pena de empezar a utilizar mucho midazolam, lo cual fue bueno, porque obviamente antes todo se promociona, no. Hoy obviamente les toca que trabajar con midazolam. Aquí les dejo una pequeña clave de cómo utilizar la cepromacina en aquellos pacientes que son demasiado pequeños o las dosis que les toca son demasiado bajas y es bien complicado hacerlo. Ok, importante, vías canalizadas y calibre de la vía. Esto es importante cuando estamos haciendo una TIVA. ¿Por qué? Porque obviamente, y lo repito, necesitamos tener una vía bien permeable y necesitamos tener el acceso
siempre seguro. Sí, me toca que trabajar con silacina, Jessica. Aunque a mí no me gusta, y yo le soy sincero, solo lo ocupo en la inducción, perdón, en la premedicación y en algunas sedaciones. Eh, pero de preferencia trato de no usarla dependiendo del tipo de paciente. En pacientes geriátricos o demasiado jóvenes, si lo ocupo es bien mínimo. Y si lo ocupo por tema de la analgesia que pueden provocar, que provoca este anestésico como tal o este sedante. Si ustedes, aquí yo casi no la voy a mencionar porque la silacina entra en verdad, o sea, si ustedes ven la categoría de la silacina, entra como un tranquilizante sedante. No está clasificado exactamente como anestésico. ¿Por qué? Porque obviamente no genera uno de los componentes que es la hipnosis. ¿Por qué no lo ocupo mucho? Porque me puede generar mucha depresión respiratoria y principalmente si es un paciente geriátrico, recordemos que silacina puede generar un bloqueo tipo 1, aunque normalmente no me preocuparía, un bloqueo sí me puede deprimir mucho el tema de la respiración y darme un poquito de bradicardia. ¿Y cuál es el problema de la bradicardia que te genera la silacina? Que por más atropina que le pongan no la levantas. Y eso es parte del problema. Ahí la importancia de saber qué efectos secundarios o qué efectos me generan los anestésicos. Y yo lo he vivido. O sea, yo la vez pasada les conté la pasada, ¿verdad? Del bloqueo, que mi colega miraba y estaba abatido y que se iba a morir el paciente y nada. Entonces, pero también ya me ha pasado que se me ponen bradicárdicos, les pongo atropina y no levantan, o cuesta que levanten. ¿Por qué? Porque es una bradicardia provocada por la silacina. Entonces, por eso no la utilizo, trato de no utilizarla mucho en pacientes viejitos o muy jóvenes. Sí la utilizo por tema un poquito de relajación muscular que genera y genera analgesia. Lástima que no tiene la fase hipnótica. Si la tuviera fuera prácticamente el anestésico, casi perfecto. Ahí el detalle, por eso es que casi no lo utilizo. Ok, importante, el tema y la colocación de la vía es clave y les insisto, en TIVA tenemos que estar 100% seguros que tenemos una vía funcional. Si ustedes, lo ideal fuese, aunque yo sé que en la realidad no es así, es que en una vena tengamos nuestra solución fisiológica que le estamos pasando para ya sea recuperar volumen, recuperar porcentaje de deshidratación o simplemente por mantenimiento que se le está poniendo. Y lo ideal fuera tener otra donde exclusivamente le estuvieras aplicando cierto tipo de medicamentos. En este caso los anestésicos. Eso fuera lo ideal. Claro, yo sé que es bien complicado estar pinchando ambas patitas y a veces pues obviamente optamos por una. En general, pero no es que no se pueda, o sea, estar pasando los anestésicos por el sello que tiene el descartable, la venoclisis, pero lo ideal fuera porque es más fácil y no tenemos el problema de que haya habido residuos de uno de los medicamentos que he aplicado anteriormente y pues que me vaya a alterar un poquito la condición de mi anestésico. Doc, buenas noches. Buenas noches, hola. Hola, soy Catalina. ¿Puedo comentar algo? Sí, dime. Sí, lo que pasa es que hace algunos, como 2 años, recuerdo una vez, yo la verdad no tengo mucho tiempo ejerciendo, acabo de salir de la universidad hace poco, hace como 2, 3 años, y recuerdo que fui a una clínica donde hacían mucha cirugía, y algo que me sorprendió bastante fue que, bueno, digamos que son clínicas de bajo costo para esterilización, ¿no? Entonces se busca ahorrar pues lo que se pueda. Entonces, cuando le dice, oye, necesito que le des más fármaco al paciente, o sea, no tenía ningún catéter, no tenía ninguna vía. Literal, ellos como que le volvían a administrar directo de la vena. Y la verdad me quedé impresionada. O sea, qué cosas, ¿no? Sí, claro. Y mira, a veces pasa. Yo te soy sincero, muchas veces no es lo ideal. No es lo ideal. Lo ideal es que tengas una vía
siempre, segura, porque ¿qué pasa? Si esa vía la maltrataste cuando le pusiste la primera vez, se extravasó, se lastimó, y le quieres volver a poner. Puedes generar una flebitis, por ejemplo. Muchas veces a mí me ha tocado, y pues sí, me da pena decirlo, no tanto, pero sí, que me ha tocado poner un ejemplo, Propofol, de esa manera, pero son condiciones bien específicas, son condiciones en las que le caen 5 al paciente de un solo porque ni lo medio lo has logrado sedar, tranquilizar de vía intramuscular, le caen 5 como un solo y pues no hay mucho tiempo de reacción de voy a meter un catéter, voy a poner un sello, es bien complicado. Y a veces trabajo mucho con lo que son las mariposas, los pericraneales, y me funcionan muy bien. Claro, no es lo ideal. Y como les digo, así como hacer anestesia, no lo quiero llamar así. Tratar o fingir hacer anestesia de vía intramuscular es mentira. Eso no es anestesia. Y lo otro, que tener, sí, no, mira, si igual el mismo efecto tiene. ¿Por qué? Porque lo pones directo en la vena y se va. Ok, pero no es lo ideal. ¿Se puede? Sí, impresiona, sí. Si tiene manos de vampiro, pues excelente y le atina sin ningún problema. Y qué bien, ¿verdad? Y qué bien. Sí, sí, por lo menos, exacto. Mm, Sí, no, miren, a mí a veces pues me tiembla un poquito el pulso y nada, y tengo como unas amigas, unas colegas, que, híjole, sí son vampiros, bueno, vampiras, para que le atinan hasta el más chiquito y el más deshidratado y descompensado y ahí van. Ok, interacción con otros fármacos. Esto lo venimos hablando y es clave cuando vamos a dar una TIVA. ¿Por qué? Porque si nos basamos en el modelo de anestesia multimodal o la nueva forma de dar anestesia, equilibrada, balanceada, como ustedes le quieran llamar, o simplemente llamar anestesia, sabemos que debemos tener 3 componentes claves: relajación, analgesia y hipnosis. Por lo tanto, yo debo de saber con qué estoy interactuando. Y aquí también es la parte clave de saber con qué anestésicos cuento, con qué fármacos cuento. Porque imagínense, empiezan una anestesia y de repente premedicaron con fentanil, ketamina y midazolam, por dar un ejemplo. Inducen con propofol, refuerzan la analgesia con fentanil. Pues de repente, estás en una ortopedia, no hay que cirugía. Tu cirujano se alarga un tantito y tú necesitas reforzar esa analgesia. No tienes fentanil y lo que tienes es naloxona. ¿Se lo pones o no se lo pones? ¿Se lo pondrían o no se lo pondrían? Estaban trabajando con fentanil y solo tienen naloxona. ¿Se lo ponen o no se lo ponen? Entonces, sí, híjole, me quedé sin fentanil. ¿Qué hago? ¿Se lo pongo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no se lo ponen? Jamás, ¿verdad? Contraindicado. Pues te queda mejor, le dices y le puyas al cirujano de, mira, así como tú me molestas, y si ya puedes empezar la cirugía, yo te digo, termínala, que se me acaba el efecto de la analgesia. No, ¿por qué? Porque reviertes. Bueno, nunca me ha pasado. Pero puede pasar a veces que te quedas sin anestésicos para terminar de trabajar y te toca que trabajar de otras maneras. Entonces, esto es bien claro, ¿ok? Interacción. Tenemos que saber qué tengo, importante, cuánto tengo, si me va a alcanzar o no para esa cirugía y qué interacción tiene con el fármaco, o sea, entre los fármacos que estoy utilizando. Tiempo. Híjole, esta es palabra clave. ¿Por qué? Sí, pues ya ves, hay una alternativa. Y si la tienes, Verónica, pues esa es la importancia, conocer qué tienes. Ok, tiempo, híjole. Este creo que es el eterno pleito con los cirujanos. ¿Por qué? Porque ellos quisieran que al nomás acostar al paciente le dijeras ¡zas!
que ya, o sea, ellos están así como, ya, no, espérate que le haga efecto, ya, no, espérate que le haga efecto. Entonces, vamos a ver. Sí, o sea, o de repente les han dado algún otro tipo de medicación y te pueden arruinar tu plan anestésico como tal. No solo es en caso de tramadol, sino que puede ser con otros medicamentos. O sea, de que de repente les pongan algún AINES o les pongan un esteroide y te puedan arruinar parte de tu protocolo. Sí, que también la fentanil midazolam a mí me ha funcionado muy bien cuando hay pacientes con mucho dolor. Ok, tiempo. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no sufre del cirujano? Pero si tú los apuras, te dicen que no, que lo tienen que hacer. ¿Cuál es la importancia de saber en el tema de tiempo? No sé si ustedes trabajan con un mismo cirujano o si ustedes la hacen, hoy la hago de anestesista y hoy la hago de cirujano. Pero a veces es bien bonito trabajar, o la mayoría de veces trabajar con el mismo equipo de cirugía. ¿Por qué? Porque, sabes, te acoplas y te acostumbras a que trabaja lento, trabaja rápido, da las 30,000 capas de puntos para cerrar, hace todas las capas hasta habidas sin no haber. Y entonces, ¿de qué me sirve calcular el tiempo? Por tema de dosificación. Yo soy del criterio que pongo poco, dosis bajas en tiempos cortos. Y me gusta trabajar así, dosis bajas, tiempos cortos. ¿Por qué? Porque logro predecir un poco más el tema de la anestesia. Y yo sé que así cuando el cirujano termina, no hay problema. Pero muchas veces ¿y ya vas a terminar? Ya casi. Empezando músculo, ya va a terminar. Y de repente tú dices y calculas, como ya va a terminar, ya no lo refuerzo. Pero en eso ves que tu paciente necesita que lo refuerces. Y te toca que reforzarlo y después lo tienes 20 minutos más dormido de lo que tú te tenías programado porque el cirujano se tardó. Entonces es importante saber los tiempos de la cirugía, pero principalmente saber cuánto se tarda nuestro colega, el cirujano en este caso, que es el que me va a interferir. Ok, ya sabiendo y ya viendo y planificando y viendo todos los contratiempos que podemos tener durante una anestesia, tenemos que, obviamente, vamos a hablar de anestesia predecible. ¿Se recuerdan? Les dije, vuélvanse bolitas de cristales. Veamos el futuro. No veamos el futuro, pero seamos predecibles. Seamos preparados, seamos anestesistas 100% seguros, ya que ningún anestésico es seguro, pues ustedes van a estar 100% seguros porque van a saber cómo interactúan todos los anestésicos. Primero, tenemos que conocer previamente la posibilidad de la no respuesta y las concentraciones que se necesitan para cada tipo de cirugía y el momento del procedimiento. Cuando yo hice mi tesis de grado, ya les estoy hablando de hace un par de años, unos 10, 12 años aproximadamente. Aquí en El Salvador, de que alguien hablara que iba a utilizar fentanil y midazolam, no. Los veterinarios de ese tiempo, que eran varios de mis profesores, se me quedaban viendo como bicho raro. Me mandaron a hacer 1000 encuestas y ¿por qué? Porque ningún veterinario prácticamente lo ocupaba. Entonces, yo lo que hice en mi tesis fue que medía ciertos parámetros a los pacientes que no les aplicaba el fentanil o no les aplicaba el fentanil midazolam, sino que solo la típica de ketamina, cipromacina, silacina, con gas inhalado. Y medía en qué momentos tenía mayores picos de respuesta, tratando de buscar ciertos estímulos, ya sea dolorosos o de respuesta de mi paciente. Y descubrí, obviamente, muy apegado a la teoría, que efectivamente cuando el cirujano incide piel, hay una respuesta alta. Cuando el cirujano liga, no corta, liga, por ejemplo, los cuernos uterinos, había pico alto, no tanto cuando cortaba. Y empecé a notar eso. Entonces, ¿cuál era la idea?
saber en qué momentos iba a aplicar mi analgésico. Y efectivamente, aquellos perros que se les había aplicado previamente a esos momentos el fentanil, tenían una mejor respuesta en esos casos. Claro, el otro paciente no tenía analgesia y obviamente respondía. No era que no estuviera anestesiado, sí, estaba anestesiado, tenía buena profundidad, pero tenía dolor. Y yo siempre he dicho, la diferencia entre un paciente que tiene dolor y está saliendo del plano anestésico es tan delgado como el pelo de un cabello. Perdón, el pelo de una cabeza, el cabello de una cabeza. Así de pequeño es. Claro, y yo siempre digo, ¿y cómo saber si mi paciente está teniendo dolor o se está saliendo de anestesia? Fácil. Evalúa tu estrategia. Si es un paciente que tú no tienes más de 5 o 10 minutos de haberle puesto el refuerzo anestésico, no creo que se esté saliendo de plano, a menos que estés trabajando con dosis demasiado bajas. Da la impresión más que tiene dolor. No, es que tengo 5 minutos de haberle colocado el fentanil. Ok, y se te está saliendo, no, entonces probablemente se te está saliendo de plano. Es lo que tienes que valorar. Entonces, debemos de conocer en qué momento voy a reforzar, así como también lo que hablaban en el chat, el tema de las cesáreas. Miren, en verdad, a mí me encanta trabajar así las cesáreas. Obviamente, el problema es que no puedes poner nada antes de la cesárea, más que el propofol de forma bien lenta, para evitarte que te vaya a dar un efecto excitatorio. Y cuando el paciente ya está, que lo tenemos preoxigenado, y cae con el propofol, lo intubamos y panza arriba. Y empiezo, y ahí sí, le digo al cirujano, tenés 5 minutos para sacar esos cachorros. A los 5 minutos le digo, ¿qué pasó? No, me voy a tardar más. Ok, tenés otros 5 minutos para sacarlo. Y tratamos de ir equilibrando eso. ¿Por qué? Porque cuando sale el último cachorro, abro mi isoflurano y ya empezamos a trabajar de forma normal. ¿Ok? Tiempo. Saber en qué momento de la cirugía, cuánto me dura y en qué concentración lo necesito. Obviamente, tenemos que conocer la concentración de los diferentes fármacos para evitar accidentes y principalmente conocer la interacción que pueden alcanzar entre ellos o pueden potencializar entre ellos y saber que vamos a tener una mayor respuesta o menor respuesta. Y aquí pues, esto me recuerda mucho a lo que estaban hablando ahora. Fíjate que yo en verdad, Jessica, sí he hecho epidural y me ha funcionado muy bien en cesárea, pero aquí cuesta conseguir, no que cueste conseguir, el kit de epidural, no, aquí no te venden solo las agujas, te quieren vender el kit completo y es algo caro. Entonces, me cuesta que me lo den. Y muchos propietarios, cuando tú le dices que si te autorizan a hacer una epidural, no te la autorizan, por miedo que vayas a dejar inválida a su mascota. Pero la verdad es, en ese sentido hay mucho debate, Jessica. Yo también ya he leído un par de cosas que dicen que no es lo recomendable, pero pues, en humanos se sigue prácticamente utilizando. Con muchas consecuencias, claro. Pueden tener muchos efectos secundarios por la zona de punción. Ok, interesante. Todas las anestesias, sea una TIVA, sea una PIVA, sea anestesia inhalada, todas las anestesias tienen las mismas fases y los mismos planos anestésicos. Por lo tanto, vamos a tener casi los mismos repuestos. Claro, con algunos anestésicos, así como les puso el máster Javier, podemos ver unas respuestas diferentes con respecto al globo ocular. Pero en general, el globo ocular casi siempre rota un poco o se dilata. Entonces, o podemos tener otro tipo de respuestas. Pero todas, absolutamente todas las anestesias cursan por estos mismos cuadros. Claro, como les digo, dependiendo del anestésico, sí va a ser. Si ustedes solo ponen midazolam y el perro es un perro joven,
van a tener un globo ocular como el estadio 2 de excitación. Y no es divertido, bueno, sí es divertido dependiendo del paciente, pero igual no es tan grato, aflige, que un paciente se ponga en esto. También el propofol te puede generar un estado de excitación. Si no haces una buena premedicación con el tema de propofol y lo pones a una velocidad que no es pues ni muy lenta ni muy rápida, puedes llegar, de repente empiezas a ver que tu paciente está jugando con su cabeza, haciendo círculo, 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 y se marea, se va para un lado, se golpea la cabeza para el otro. Fácil, eso lo evitas haciendo una buena premedicación y vas a evitar eso. Pero en general, nuestros pacientes siempre deben de tratar de llegar al estadio 2 del plano de anestesia, de la fase 3, o el 3 en su defecto. Ahí como se dice, yo trato de mantenerlo en estadio 2. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que mis pacientes respiren por sí solos. Eso que todo paciente anestesiado va a dejar de respirar, yo no lo creo tanto. Yo no lo veo así. Sí, es por eso, Ivette. Tienes que, te sacude la cabeza porque está en plano excitatorio. Valora, cuéntanos qué es lo que le pone antes del propofol, porque pueda que por ahí vaya. Si haces una premedicación agresiva, no tendrías que tener este tipo de problema. Si tu premedicación es muy pobre o no pones, por eso es que te puede pasar eso. Okay. Entonces, lo que les decía, eso que todo paciente anestesiado no tiene que respirar es mentira. O sea, por lo menos yo no lo creo. A mí no me gusta. Y no significa que no estén en plano anestésico. El paciente puede estar respirando y sin ningún problema y estar en plano anestésico, claro. Una cosa es que respire y que tú veas el movimiento torácico y otra cosa es que tengamos una buena oxigenación, una buena saturación o que no tengamos la capnografía topada. Y nuestro paciente está entrando, sí, está respirando. ¿Por qué? Porque mueve los músculos torácicos, los músculos respiratorios, pero no te está oxigenando bien, te está reinhalando el CO2 o no está haciendo un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, pues ni modo, ahí sí, toca hacer ventilación mecánica o pues, con AMBU, que eso lo van a ver más adelante con respecto a todo eso. Pero en general, yo tengo un colega que gracias a Dios, bueno, nunca he sido yo su anestesista. Quizás no fuéramos a palos. Pero a él no le gusta que sus pacientes respiren, porque dice que a él le incomoda el movimiento respiratorio. Y una vez le dije, no, es que con el respeto del colega que te hace la anestesia, la está haciendo mal. ¿Cómo así? Lo que a ti no te gusta es ver que la víscera se ponga saltona. Y no es por la respiración, es porque no está relajado. Y al no estar relajado, tienes ese problema. Pero lo que tú estás haciendo es provocándole apnea a tu paciente y eso te puede generar muchos problemas de tal, como consecuencia. Perdonen. Entonces, eso es bien importante. No todos los pacientes bajo anestesia deben dejar de respirar. No todos los que respiran, porque respira significa que hay un buen intercambio gaseoso. Tenemos que valorar eso. Y ella es clave, muy, muy clave, el tema del monitoreo de la anestesia. Eso pues ya lo han visto. Ok. Entonces, nos centramos. Técnicas anestésicas inyectables, que es lo que vamos a hacer. Ya sabemos que obviamente tiene que ser balanceada. Yo tengo que conocer las interacciones de mi anestésico, cómo va a responder, en qué momento lo voy a poner, que debo de cumplir todas las fases de una anestesia. Y primero, importante, cuando vamos a hacer una TIVA, debemos de administrar una dosis única del anestésico, eficaz para poderlo inducir a la anestesia o llevarlo a un plano anestésico idóneo para el procedimiento. Ya sea que sea algo de corta duración o que tengamos que reforzar. Cuando me refiero a corta duración, un ejemplo, ¿cuánto se tarda su cirujano o ustedes en castrar un gato? O en hacer un otohematoma. Yo no opero. Yo le soy sincero. Yo conozco la técnica
Y no es que no me anime, pero me tiemblan mucho las manos. A mí me gusta la anestesia. Pero el cirujano que yo tengo en la clínica, con el que trabajo, la castración la hace en 5 minutos. De un gato o un perro, 10, por ahí. 7 minutos, ok. ¿Quién más? ¿Quién da más? Así. Ok, automatoma, 1 hora aproximada, 15, 20 minutos. O sea, son tiempos cortos. Entonces, un ejemplo, si mi cirujano se tarda 10 minutos o por ahí, alrededor de eso, les pongo un ejemplo. A mí me gusta trabajar con Propofol y trabajo con bloqueo. ¿Por qué? Porque yo sé que con eso va a ser más que suficiente para el procedimiento. Y si acaso tengo que reforzar, va a ser bien mínimo, pero lo contrario no lo tengo que hacer. Claro, tengo que haber tenido una buena premedicación, ketamina, midazolam, ketamina, fentanil, midazolam, fentanil, propofol, mi bloqueo y rájalo. ¿Okay? Y así, principalmente en gatos, me gusta cuando son castraciones. Ojo, estoy hablando de procedimientos que tienden a ser cortos. Claro, como les digo, eso va a depender con quién trabajen. Si es muy que tiene mucha habilidad, muy habilidoso, si le gusta tardarse, ¿por qué? Porque está platicando, estamos chambreando, o porque me gusta dar todas las capas que existen y no existen en la piel, y por eso lo tengo así, ¿ok? Entonces, si no, si ni modo tengo que reforzar, normalmente le recomendamos redosificar mediante los bolos administrativos, dosis, efectos. Normalmente va orientado entre el 25 y 50% de la dosis inicial. O sea, un ejemplo, si yo trabajé con Propofol a 6 miligramos, yo sé que cada 5 o 7 minutos voy a estar reforzándolo entre 3 miligramos y 1.5 miligramos aproximadamente. Dosis efecto. Tienes dos alternativas. Puedes empezar del 25 y lo aplicas y dices, no. No está en el plano que quiero. Ok, le pongo el otro poco. Y así vas probando. O le pones el 50% y dices, lo profundicé mucho, mejor le reduzco. Y así puedes ir jugando o oscilando entre esos parámetros. Y eso es lo que yo recomiendo. 25 al 50% es lo más eficaz que van a encontrar. Menos del 25% no, o sea, puedes mantener en un plano bien superficial al paciente dependiendo qué es lo que le estés haciendo. Y más del 50% pues no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que puede haber acumulación de algunos anestésicos y generarnos problemas. O, ya lo aprendieron, ya saben, una infusión continua, en el cual obviamente vamos a ir ajustando la dosis, ya sea en miligramos, microgramos, kilogramos minuto, miligramos, kilogramos hora, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Entonces tenemos eso como alternativa también. Claro, entre los bolos y la infusión, pues hay mucha diferencia. Que eso ustedes valorarán en general cuál es la que mejor les conviene. Yo lo que recomiendo es que si no tienes una bomba de infusión, mejor vámonos por bolo. Porque eso de que se lo pones al suero y que regulas el goteo, es mentira. Tienes que estar ahí sí, 1000% seguro que esa vena fluye bien y que el volumen que le estás pasando del suero va acorde al catéter que le colocaste y que nada en el mundo te va a interferir con el goteo. Si tú no puedes asegurar eso, que es bien difícil, mejor, y no tienes una bomba de infusión, pues mejor vámonos por bolos, aplicaciones directas, para poder llegar y mantener el plano anestésico de nuestro paciente. Ok, ¿cuáles son los anestésicos inyectados que más vamos a utilizar o más vamos a ver? Vamos a ver, Nicole. Cuando inicias o mantienes una infusión con Propofol, ¿con qué dosis recomiendas iniciar la infusión para mantenimiento? Ok. Yo siempre pongo los 6 miligramos de dosis inicial para inducirlo. Claro, recuerden, todas las infusiones necesitan una precarga, le llamo yo, o sea, una dosis inicial, en el cual obviamente tenés que llevar a tu paciente a un plano y a partir de ahí
generar lo que es el goteo o la infusión que vas a necesitar. Pues mira, normalmente puedes ocupar entre 0.1 miligramos kilo minuto, 0.6 miligramos kilogramo minuto. Yo trabajo con 6, la verdad, o sea, 0.6. Es como mejor me ha funcionado. Sí, sí, no, María, yo en verdad con el Propofol muy raramente llego a los 6 miligramos. Yo empiezo trabajando un poquito menos, entre 3 y 5, dependiendo qué tan agresivo haya sido mi premedicación. Pero siempre es necesario tener un bolo de carga. Si tú consideras pues, que tienes que llegar a los 6 para tener la doble velocidad, pues está bien, lo puedes hacer. Doc, Hola. una preguntita igual. Yo la clase pasada había comentado que de hecho no me gusta mucho usar Tiva porque he tenido malas experiencias. Realmente lo he manejado más como para limpieza dental o algo no muy invasivo, afortunadamente, pero lo que me ha pasado es que, bueno, como normalmente manejo Propofol y no como tal a un ritmo constante, sino como pequeños bolos, cuando me doy cuenta, mi paciente ya está cianótico y por supuesto o sea, le digo al médico, oye, ¿sabes qué? Córtale, o sea, necesito maniobrar como tal, pero pues esto me pasa, siento que por supuesto me da más miedo que se despierte y no sé si por eso se me pasa la mano. Sí, el paciente está intubado, o sea, realmente está normal y de repente ya lo veo azul. Entonces sí, eso es lo que me da miedo, entre que se Lo que te da miedo, despierte ok. como, y también obviamente que se me pase la mano, profundizarlo, o sea, como no logro encontrar el punto medio. De eso. Y preguntita, ¿y lo tienes intubado, pero lo tienes con oxígeno o solo lo tienes intubado? De las limpiezas dentales solamente intubado, nada más. Yo te recomiendo que siempre le pongas oxígeno o tengas a alguien con el ambú. Ese es el problema del Propofol. El Propofol te va a generar una apnea y tendrías que valorar cada cuánto estás aplicando los bolos. Mira, a mí con el Propofol, yo soy del concepto de poquito en menos tiempo. ¿A qué me refiero? Si yo llegó a plano, así como yo lo quería, bien dormidito, sin estímulo, con los ojos rotaditos y respirando y saturando bien con 3 miligramos, por darte un ejemplo. Yo lo refuerzo casi siempre con 1.5 miligramos, pero en tiempos bien cortitos, cada 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, y así voy. Claro, después de la segunda aplicación, voy viendo y voy probando qué tanto aguanta después de la segunda aplicación. ¿A qué me refiero? Si la primera se la hice a los 5 minutos, la siguiente se la volvió a ver a los 5 minutos, la tercera, por darte un ejemplo, no la hago a los 5 minutos, me espero llegar a los 7 minutos. ¿Por qué? Porque a pesar que el Propofol se metaboliza de forma hepática y pues obviamente de forma rápida y se elimina de forma rápida, siempre puede que generar un pequeño residuo. Entonces, yo me baso en eso para ir evaluando. Claro, si yo a los 7 minutos, o sea, que volví a aplicar, siento que mi paciente se me salió mucho del plano que yo quería y me toca que hacer un poquito de rescate, o sea, quizá ya no ponerle el 1.5 miligramos, sino que 2, me quedo de esa manera. Valora eso. Valora cuánto les, porque de repente me puedes estar diciendo que no, yo le pongo los 6 miligramos cada 5 minutos o 7 minutos o 10 minutos y pueda que sí, lo estés sobresaturando y hagas que entre en una apnea provocada por el Propofol. Y yo siempre te recomiendo, si no lo tienes con oxígeno, cuando utilizas Propofol, por lo menos tenga alguien con el ambuy que le esté pasando lo que es oxígeno o aire ambiente que lleva el 21% de oxígeno. Toma en consideración eso, ¿ok? El Propofol es de los anestésicos, no lo quiero llamar así, más predecibles, o sea, no lo quisiera llamar seguro. ¿Cuál es la ventaja del Propofol? No tiene revertidor, sí, no tiene revertidor. Espérate 7 minutos y tu paciente va a volver a respirar. Claro, tienes que tomar en cuenta eso. Sí, exactamente. Sí, Así. justo
Justamente eso me pasa, que una vez que lo aplicas, ya lo aplicaste, no es como la inhalada que le puedes mover. Exacto, sí, esa es la desventaja de las TIVAs y yo creo que por eso mucha gente le tiene miedo y como les digo, o sea, en verdad, no sé en el país de ustedes, pero aquí en El Salvador te venden así y te lo venden adicional. Fíjense que está la anestesia inyectada, pero si usted paga extra, le damos anestesia inhalada que es más segura. Y yo siempre les digo, no digan eso, porque y si se te muere, y si le pasa algo, y le estás diciendo que es más seguro, no lo hagas. Yo prefiero decir, no, mire, todos nuestros pacientes están bajo los mejores protocolos anestésicos para salvaguardar la vida de su mascota. Entonces, pues, ahí depende, ahí depende. Hay pacientes que no los trabajo solo con propofol. Los induzco con propofol y después los intubo y les pongo isoflurano, aunque esté haciendo una profilaxis dental, o sea, en general. Sí, exactamente. Son falsos conceptos de cómo vender las... quieres sacar el costo del equipo. Yo en Veterinaria Los Héroes, que es donde estoy, cuando llegué tenían ese concepto. Y yo llegué a votarlo y le dije, de ahora en adelante todos los pacientes que se operan o se trabajan con propofol y infusión o los trabajamos con anestésico inhalado. ¿Pero y por qué, doctor? Porque si nos basamos en el concepto de anestesia, yo necesito tener mi paciente relajado, con analgesia y con hipnosis. Sí, puedes hacer eso, Peter, pero no tendría, o sea, no es que no lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque puedes poner los dos medicamentos, sí. Los dos anestésicos, sí. ¿Interactúan en diferentes receptores? Sí. Por eso lo puedes poner. Pero ten en cuenta en el efecto que puede llegar a tener. Claro, si de repente lo que tienes es poquito propofol y poquito gas, pues si te animas lo puedes hacer. Y pues funciona bien. Funciona bien. Lo puedes trabajar como una piba en general. Te baja bastante la cama, eso sí. Y pues, tienes que tomar en cuenta muchos factores. Sí, ambos producen depresión respiratoria y es lo que tienes que hacer. Ese es el problema. Ambos te producen eso. Entonces, no es como que digas, lo voy a tener en 3 de isoflurano y le voy a meter 6 miligramos. No, pues, mejor despídete y ya les el hoyo. O sea, no se puede. O sea, sí lo puedes tener y reduce la CAM, o sea, ponle 2 si quieres y ponle 1.5. No tendría lógica, ¿por qué? Porque ambos son hipnóticos, pero que lo puedas hacer, lo puedes hacer. Ok, entonces vamos a ver. Pregunta. ¿Todavía trabajan ustedes con tiopental o pentobarbital para hacer anestesia o lo utilizan exclusivamente para hacer eutanasias? Ok. Solo eutanasia. Sí, eutanasia 100% segura. Ok, bueno, qué bueno. Eso me ayuda porque voy a actualizar ya eso entonces. En años anteriores mucha gente me decía que todavía trabajaban. A mí en lo personal no me gusta trabajar con barbitúricos, no solo por el trauma que tengo de estudiante, sino porque ya me ha pasado que a veces cuando empezó esto de la escasez de la cepromacina aquí en El Salvador, de repente hubo una vez y fue así como, y no había gas, o sea, se había acabado el isoflurano. Alguien dejó abierto el vaporizador y el oxígeno y adiós isoflurano, adiós oxígeno. Y dijo el doctor, pues no, yo solo tengo barbitúrico, tengo tiopental. Bueno, ni modo, o sea, hay que operarlo, no me acuerdo qué cirugía. Lo pusimos, se mantuvo bien durante la cirugía, pero el despertar, ese perro despertó como que era cabra loca, brincando por todos lados. Me tocó que volverle a poner fentanil para tranquilizarlo del despertar que había tenido. Propofol, el etomidato, la ketamina. En el tema de la ketamina, híjole, yo todavía me doy de golpes. Porque en mucha literatura, en muchas partes,
la encontramos como un anestésico y que genera hipnosis. Y no, la ketamina no genera hipnosis. Es disociativo y lo que genera es una catalepsia. O sea, ¿qué significa? Que tu paciente simplemente está dormido, pero no tiene pérdida total de la conciencia. Y es ahí donde a mí no me gusta hacer mantenimientos con ketamina o tiletamina, como están acostumbrados muchos colegas. Aquí hay colegas que lo que hacen es, pongámosle 5 o 10 miligramos de ketamina, que me mato con eso, y pongámosle casi 1 miligramo de silacina y tú a la vena, y con eso me va a durar todo el tiempo, pero los pobres perros o gatos pasan dormidos como 3, 4, 5 horas. Y el pobre con gran trauma. ¿Por qué? Porque con la ketamina y la silacina no lograron hacer ningún efecto adecuado de anestesia. Entonces, sí, con eso quieren hacer un... Sí, no. En verdad, yo eso lo considero bien, con respeto, mucho respeto, cavernícola. O sea, estamos en una época donde la medicina veterinaria está bien avanzada y querer hacer eso ni porque fuese una campaña de esterilización de bajo costo, tiene perdón eso. O sea, y se oye feo, pero o sea, ¿qué le vamos a hacer? O sea, aquí en El Salvador, la ampolla de Propofol, el frasco de ampolla te cuesta uno genérico $6. Puedes comprar Propofol, o sea, no es caro. O sea, me imagino que de repente alguien de ustedes me va a decir, aquí cuestan 2, 3 veces más que eso. O sea, no es tan caro. O sea, o por lo menos yo no lo veo caro, en verdad. Y tal vez en otros países sí, o sea más difícil el acceso a este. Pero no, o sea, con el respeto. Yo sé que del tramadol, pues tenemos mucho que hablar, pero una vez alguien me dijo, mira, yo le dije, ¿por qué le pones tramadol? Si el tramadol no le hace el efecto que queremos. Y alguien me dijo, de algo a nada, pues mejor es alguito. Entonces, en gatos sí funciona súper bien, pero importante con eso. Yo no considero o sea, yo utilizo la anestesia disociativa combinada con una benzodiazepina, o sea, midazolam, o con fentanil, o con la silacina, pero utilizo bloqueos locales para poder disminuir lo que es dolor, trauma, y porque son procedimientos que tal vez no medita una anestesia tan profunda. Pero yo no considero correcto anestesiar o dar un mantenimiento de solo de ketamina. Claro, pues, muchas veces ha tocado que hacerlo por diferentes motivos. Y bueno, las benzodiazepinas, que no sé por qué también las incluyen, o sea, si ustedes buscan en la literatura, las benzodiazepinas están en los anestésicos y no están en los alfa 2. No sé por qué es esa clasificación. Si alguien la tiene diferente, me la proporciona, por favor, porque así me actualizo. Sí, no, yo siempre he dicho, si tú lo pones intramuscular, es una sedación, no es una anestesia. Porque para poder llegar a un plano anestésico necesitas volúmenes altos. ¿Qué es lo que pasa? Si aplicas una vez, recordemos, cuando lo aplicas directa en vena, no hay efecto de absorción, sino que de una sola vez pasa a distribución y metabolismo y eliminación. Cuando lo pones intramuscular, hay un periodo de absorción. Y en ese periodo que se va absorbiendo de poco a poco, no logras hacer el efecto deseado. Claro, cuando aplicas en grandes cantidades o varias veces, pues sí lo logras tener por eso mismo, porque generas una gran depresión. Pero no es la forma adecuada de hacerlo. Entonces, aquí les pongo ciertas características de que es importante conocer, principalmente la solubilidad, o sea, en qué viene diluido, y aquí pues es el pleito o la preocupación que tienen muchos al utilizar el Propofol. ¿Por qué? Porque viene en la lectina y en huevo, y pues es altamente contaminable. Son un medio de cultivo rico para ciertas bacterias que me pueden generar problemas al momento de aplicarlo. Pero ojo,
aplicarlo cuando he tenido un mal resguardo. Y aquí pues también hay mucha tela que cortar con respecto a eso. Dosis, aquí les pongo unas dosis que están recomendadas en base a la literatura. No se apeguen a ellas, utilicen la que mejor les funcione a ustedes, pero lo que sí deben de tener presente es que el tipo de inicio o la acción, si es rápida o lenta. En este caso, pues, aunque yo de ketamina no la veo tan rápida en comparación a los otros tres. O el tipo de inducción. Importante. Tiopental suave, no lo podemos discutir. Si el propofol lo aplicas de forma rápida o de forma inadecuada, al igual que tiopental, te puede generar dolor. En la zona de aplicación incluso puede generar alguna febritis. El problema del etomidato, que pues tenemos mioclones, pero eso se soluciona fácil. Ustedes aplican una benzodiazepina, midazolam, y se quita. O evitas el tema de los mioclones, que son temblores que les agarra, así como cuando las vacas están espantando a las moscas que les tiembla el pedazo de cuero. Así vamos a observar nuestros pacientes. Y en la ketamina, pues, obvio. ¿A quién no le encanta ver nadar al perro, verdad? Después que le aplicas ketamina, y tiene el síndrome del perro nadador, o del perro que va corriendo, va persiguiendo algo, que empiezan a mover las patitas. Pues efecto cardiovascular, efecto respiratorio, tenemos que conocerlos claramente, y esto es clave para el manejo de cierto tipo de pacientes. Importante, analgesia. Analgesia, por favor. Sí, te funciona igual. Te funciona igual. O sea, tiene que ser una benzodiazepina para eliminar el tema de los mioclones. Bueno, en la literatura. Yo nunca he probado, como yo solo trabajo con midazolam. Claro, no, tiene que ser bien venosa. Ok, y aquí viene lo importante, estos efectos. ¿Lo uso o no lo uso en ciertas condiciones? Me genera depresión respiratoria, me genera depresión cardíaca. Hipnosis, ketamina no, catalepsia, hablamos. Ketamina te genera catalepsia. ¿Qué es catalepsia? Está dormido totalmente, así, ojitos bien cerrados, respirando tranquilamente, sin moverse, pero su cerebro está trabajando 1000 veces más de percibiendo los estímulos externos. Analgesia, los primeros tres no, obviamente, ketamina no genera una analgesia visceral, pero sí una somática, ya lo hemos hablado, ya lo han hablado con nosotros colegas del posgrado, en general. Entonces, esto es parte de lo que ustedes deben de tomar en cuenta y deben de saber al momento de utilizar este tipo de medicamentos. Y así vamos a empezar a ver las diferentes categorías o las diferentes interacciones que vamos a tener de los diferentes anestésicos. Está la benzodiazepina como tal, donde vamos a poder tener cómo funcionan. O sea, si ven todos los anestésicos dicen que se van al GABA. Eso pues no hay donde perderse. Y aquí, importante, y esto tiene relación con lo que hablamos la clase pasada. Unión proteica. Tiopental, un aproximado de 85%. Propofol, aunque hay literatura que yo he encontrado que me indica que anda por el 90, 98%, 95%. Y recordemos, mientras más se una, o sea, en general, el efecto pasa más rápido. ¿Okay? Esto es mi dato, pues un poquito más lento, que también se queda un poquito atrás. De midazolam, pues, lo tendremos que discutir mucho, aunque el midazolam pasa muy rápido, pero, y aquí viene la importancia. Saber en cuánto es el tema de la unión plasmática. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hipoproteinemia, o sea, tengo albúmina baja, por ejemplo, yo sé que va a haber más propofol libre. Y a ver más propofol libre, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con ese mi paciente? ¿Qué tengo que hacer? Si tengo una hipoproteinemia o baja de albúmina, en este caso, si propofol tiene este porcentaje de unión plasmática, ¿qué pasaría y qué tengo que hacer?
Exacto, reduce la dosis, exacto, la reduces. ¿Por qué? Porque si no la reduces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a profundizar más de lo que tú esperas a tu paciente. Exacto. ¿Vas a tener un mayor efecto? Sí, pero si no es el que tú te esperas, si ese efecto extra que vas a tener te lo va a deprimir más de lo que tú esperas, el paciente se te puede morir, puede tener complicaciones, puede entrar en un lapso apneico bien complicado y tener consecuencias, poder desarrollar una acidosis metabólica como tal. Entonces, ahí la importancia de que sepamos cómo interpretar las pruebas de laboratorio y relacionarlos con mi anestésico como tal. Ok, aquí les pongo otro ejemplo, ya un poquito con más medicamentos para que lo tomen en consideración. Importante siempre tener en consideración la frecuencia cardíaca, presión arterial. ¿Por qué es importante? Obviamente la presión arterial, porque dependiendo el grado de presión arterial, así puedo determinar si mi paciente qué tan consciente o no está en general. O qué interacción tengo que hacer para poder elevar esa presión. Pero si yo sé que obviamente mi anestésico me baja la presión arterial, obviamente tengo que trabajar con eso. Entonces, ahí la parte importante, y aquí les dejo ese cuadro para que siempre lo tomen en cuenta. Si hay o no interacción con algunos órganos en pacientes hemodinámicamente normales, o sea, sanos. Un paciente que no está sano obviamente va a tener diferentes problemas. Y pues aquí igual siempre les dejo el tema, ¿verdad? Saber si me provoca bradicardia sinusal, un bloqueo de primero o segundo grado, en general. Vemos que los opiáceos, en el cual está el fentanil, me genera una bradicardia. También me puede llegar a generar un bloqueo. Entonces, tengo que tomar todo eso en cuenta, no solo para hacer las combinaciones, sino principalmente para hacer el monitoreo y el mantenimiento en mi paciente. Tema renal, importante. Bueno, todo esto lo van a ver con mayor detalle y por eso no profundizo más adelante en pacientes que tienen ciertas complicaciones. Aquí les pongo el ejemplo. En el caso del propofol y del etomidato, en un tema de gasto cardíaco, de gasto renal o velocidad de filtración glomerular, no interactúa. Casi ketamina sí. Vamos a ver que hay una interacción o pequeña interacción en la velocidad de filtrado glomerular, principalmente. Aquí igual, efectos parenterales en el caso del flujo sanguíneo cerebral, que me puede o no afectar. Propofol casi no me afecta, ketamina sí me afecta en la mayoría. Y obviamente esto igual es el tema de presión arterial, importante. Por favor. Ketamina prohibido en pacientes con trauma cráneoencefálico o traumas oculares. Por favor. O sea, ketamina, no. Vean, ketamina me aumenta el flujo sanguíneo cerebral en gran escala. Me aumenta la presión intracraneal. Me aumenta la presión arterial. Si lo único que me baja es la perfusión cerebral, pero todo lo demás me lo dispara. Entonces, prohibido eso, al igual que bueno, el alotano, pero no vamos a hablar de eso. Los demás pues se mantienen en eso. Entonces, ya ven, importancia de saber eso y pues poderlo manejar. Aquí igual les vuelvo a recomendar algunas dosis, o se las pongo, pero para que vean la duración de inducción, que dependiendo cómo se la pongamos, así va a ser. Aunque sabemos que en el caso de propofol y etomidato es mucho más rápido. Pero ¿para qué me sirve esto? Para decirle al cirujano, mira, te me esperas 10 minutos en lo que mi paciente está listo, sin ningún problema.
Muy buena pregunta, Nicole. No, yo no me la jugaría ni con dosis subanestésica para analgesia. Preferiría tratar de trabajarlo a arriesgarme, aunque sea por una dosis pequeña que me vaya a generar aumento de la presión ocular o intracraneal. Esa es mi recomendación. Yo mejor no me la juego. Ok, ok. Ok, Ivette, sí, me lo reconfirmas, por favor. Ok, entonces para eso me sirve. Para decirle, mira, te me esperas 10 minutos o te me esperas 15 minutos y te voy a tener a tu paciente listo. Pero, importante, tiempos de semivida. O sea, ¿cuánto es el tiempo en verdad que va, no solo el tiempo que genera la acción, sino que el tiempo que se termina de eliminar el anestésico de mi paciente? Vean, Propofol, a pesar que tiene una reacción, una eliminación rápida, tenemos una semivida un poquito más de lo que aparenta. Ok. Tania ya dice que sí se arriesga. Ahí ustedes tienen que valorar a su paciente. Y eso es lo bonito de esto. Yo te puedo decir, no, mira, la literatura me dice que no lo ocupes. Pero tú me puedes decir, pero mira, yo lo he ocupado a dosis subanestésica para dar analgesia y me ha funcionado de maravilla. Pues, excelente. Ahí tú tienes que valorar. Valora si en verdad tu paciente lo puede soportar, aunque sea en una dosis subanestésica. Y si tú valoras que no, no te arriesgues, no vale la pena. O si no estás seguro, mejor no te arriesgues. ¿Sí? Entonces, importante, esto es por tema de las dosificaciones posteriores y pues el tiempo en que se termina de eliminar el anestésico del paciente. Ok, aquí igual les pongo otras interacciones o otros efectos secundarios que pueden tener estos anestésicos como tales y que es importante que los tengamos en mente siempre al momento de hacer una anestesia. Ok, vamos a hablar ya un poquito más de los anestésicos. Ya hablamos que todos generan consecuencia, todos hay que valorar su interacción, proteína plasmática y todo eso. Okay, hablemos un poquito de los anestésicos. Voy a hablar del tiopental, aunque ya todos me dijeron que no lo ocupan, pero todavía eventualmente de repente sale un chipazo y alguien pues dice, no, mira, yo sí lo ocupo. Y por historia también. ¿Ok? Puede producir, obviamente, según la dosis, desde una sedación profunda hasta que lo mandas a conocer a San Pedro. Sí, Viviana, depende mucho de eso. A dosis altas o cuando pasas de cierta dosis en X cantidad de tiempo, vas a generar, no me recuerdo, me corrigen si alguien se recuerda el término, si no se los averiguo. No me acuerdo si es tórax leñoso o de madera o de tronco. Perdón. ¿Qué significa eso? Que los músculos torácicos se vuelven rígidos y no permiten la expansión de la cavidad torácica y tu paciente se empieza a ahogar. Y es un problema. Y si te genera de por sí una dosis como tal pequeña, no te va a generar tanta depresión, dependiendo cuánto la utilices o osciles en ella. Pero sí, con dosis bajas no vas a tener tanta depresión respiratoria. Sí, en humanos, incluso, si no mal me recuerdo, no puedes pasar como de 15 microgramos por kilo de peso, obviamente. Creo que es en media hora, algo así. No me recuerdo exactamente, pero sí me recuerdo que en humanos, cuando hay dosis repetitivas o dosis altas, más que todo dosis repetitivas, puedes provocar eso. Entonces, y eso es lo que, yo nunca lo he visto en perros, por suerte. Como tal, lo de este problema de los músculos respiratorios.
Déjenme ver, se me fue un comentario para arriba. Sí, la aplicación intramuscular te puede minimizar el efecto. Ahí va a depender del tipo de producto que tengas, del que tengas como tal. Entonces, no hay relajación. En el caso del tiopental o de los barbitúricos como tal, no provocan analgesia, por favor. Sí te provocan una buena relajación, pero no es un fármaco completo y no te provoca analgesia. Deprime presión arterial y principalmente la ventilatoria. Importante, este tipo de anestésico, y aunque solo lo ocupen para eutanasia, por favor, tengámoslo siempre claro, exclusiva, obligatoria, vía intravenosa. Tiene un pH sumamente alcalino que puede generar necrosis de tejido, y aunque lo estés utilizando para eutanasia, la finalidad de la eutanasia es que sea lo más humanitario posible. Y si tú no estás en vía o en vena, como le llaman, y le pones este medicamento, lo que menos vas a hacer es que lo vas a mandar a conocer a San Pedro de forma tranquila. Lo vas a mandar a conocer a San Pedro con mucho, mucho dolor. Entonces, importante, este tipo de medicamento, de anestésico, se aloja principalmente en la grasa, que podemos encontrar en los músculos y en las vísceras, y obviamente tenemos el efecto rebote. Si sospechas que te has extravasado, que la vía no está como corresponde, pues tienes que hacer una pequeña maniobra en la zona de donde viste que se extravasó. Ya aplicas un poquito de anestésico local, específicamente lidocaína, y eso ayuda a neutralizar un poquito el tema del pH alcalino que este tiene. ¿Por qué? Porque si no puedes generar, como se ve aquí en la imagen, vas a generar una necrosis del músculo, y aunque en verdad sea para eutanasia, no vale la pena que lastimes. Importante, si se animan a utilizar este anestésico que ya casi no se ve, tiene efecto acumulativo, sí, en la primera dosis puede llegar a tanto tiempo, en la segunda se va incrementando, en la tercera se va más y más. Y ahí la importancia de conocer que hay una acumulación, hay un efecto de acumulación, y por ende tengo que regular todas mis dosificaciones para evitar una alta acumulación o que mi paciente vaya a pasar dormido mucho, mucho, mucho tiempo. Es algo que no queremos. Por lo tanto, obviamente, vamos a tomar eso en cuenta. Aquí les pongo una gráfica de cómo se ve la distribución de este tipo de medicamentos para que lo tomen en cuenta. Aunque me dicen que ya casi no lo utilizan. Entonces, hoy sí, hablemos de otro que probablemente sean uno de los que más utilicen. Yo principalmente lo utilizo por parte de que no genera tanto problema o tanta interacción a nivel del sistema cardiovascular. Por lo tanto, el etomidato es uno de los anestésicos más predilectos para pacientes que sufren algún tipo de cardiopatía, principalmente. En general, es un anestésico que se aplica de forma intravenosa, como tal, una distribución rápida, principalmente en aquellos tejidos que son altamente irrigados, y vamos a ver que después de la dosis inductiva, a los 30-60 segundos, el paciente empieza a perder la conciencia. Un comportamiento muy similar al tema de propofol. Pero simple y sencillamente la diferencia, bueno, entre tantas, es que me da esa estabilidad. Entonces, en pacientes que tienen ese compromiso, miren que se da mucho eso. Mucha gente me dice, no, es que ya está viejito el perrito, o ya está viejita la perrita, y tiene problemas del corazón, y no lo quieren hacerle una profilaxis dental, que la necesita. Y le dice, mira, o sea, sí, si se la haces corre riesgo, pero si no se las haces, pues
Tal vez el problema de corazón es la gran endocarditis bacteriana que tiene por problemas de acumulación de bacterias y sarro a nivel de la boca, por ejemplo. O tienes que hacer algún tipo de cirugía de urgencia, una piómetra, una obstrucción uretral, por ejemplo. Si tienes un paciente cardiópata, pues el etomidato es uno de los anestésicos que más se utiliza en ese caso. Normalmente se considera que genera sueño rápido y con una dosis bien baja. 0.1 miligramos por kilo producen 50 segundos aproximadamente de sueño. Y como les decía, estrictamente por vía endovenosa. O sea, no se puede. Claro, no te va a generar una necrosis, como te la va a generar tiopental, pero puedes provocar una feblitis, o sea, puedes lastimar mucho la venita y al paciente generarle mucho dolor. Entonces, igual, siempre, recordemos, siempre probemos vías. Hay algo bien importante que en dosis repetitivas, no con una dosis, con varias dosis podemos tener una inhibición de temas de glándulas suprarrenales en los perros, incrementando el nivel de cortisol en plasma durante la cirugía, y es como consecuencia puedo tener pacientes con problemas de cicatrización en general o otras complicaciones a nivel del sistema inmunológico. Y pues como no todo es color de rosa, o sea, sí es un anestésico que tiene acción rápida, que se eliminará. Que se elimina rápido, pero obviamente tiene una parte que tenemos que valorar, que es esto, la inhibición de las suprarrenales, pero principalmente en infusiones largas. O sea, no es que porque me tardé 10 minutos, 15 minutos, media hora, voy a tener ese problema. No, en infusiones un poco más largas podemos tener cuadros de hemólisis aguda. ¿Ven? Y el tema de la mioclonía, o sea, de las miociones, que son las vibraciones que vamos a tener a nivel del músculo, si no se administra o se le pone una benzodiazepina en la premedicación. Y como todo anestésico, por el tipo de efecto puede causar náuseas y vómitos como tal. Ok, como indicación, en general, vamos a ver, pacientes cardiópatas o hipovolémicos. O sea, lo vamos a utilizar principalmente en aquellos pacientes que tienen descompensación cardiovascular. En contraindicaciones, por favor, valorar su uso en pacientes con insuficiencia renal. Claro, costo-beneficio. Tengo un paciente cardiópata que yo no lo quiero deprimir mucho, pero si él tiene un problema de insuficiencia renal, pues ustedes valoren cuál es el que más se va a ver afectado. ¿Ok? Y hoy viene nuestro amigo Propofol. Pues hoy en día es una de las drogas anestésicas más polémicas por nuestro querido amigo Michael Jackson. En general, es un anestésico que tiene una interacción muy rápida, una vida media muy corta, y obviamente es el anestésico que más se utiliza para el tema de las infusiones anestésicas, por sus cualidades y porque su tema de acumulación no es tan alto como el tiopental y no genera hemólisis o en general no como el etomidato principalmente. Es más fácil controlar el plano anestésico sin sufrir tanta acumulación como tal. Pero este chiquitín me genera hipotensión y obviamente dependiendo de la dosis. No es porque voy a utilizar una dosis, mi paciente ya me va a tener problemas. Y va a depender mucho de la dosis que vayamos a utilizar. Ojo, conjugación extrahepática, o sea, no se metaboliza en hígado.
etomidato sí se metaboliza en hígado y igual se excreta por riñón. Pero el propofol no, lo cual a veces lo hace muy atractivo por el tema de pacientes con problemas hepáticos. Como tal, problema hepático, excreción, riñón. Claro, y esta es parte de las desventajas que tienen las TIVAs. ¿Por qué? Porque todos los anestésicos, a excepción de propofol, metabolizan en hígado y todos en un 80% se metabolizan, se excretan por riñón. A diferencia de las anestesias inhaladas, que sabemos que no hay una interacción hepática como tal, o por lo menos no tan grande, y la excreción renal es bien mínima. Pues eso es algo que ustedes, que siempre me preguntan, ¿cuál usas? ¿TIVA o inhalada? Dependiendo del paciente, dependiendo del procedimiento. Si tengo un paciente que tiene problema hepático, problema renal, pues mejor trabajemos con inhalado, ¿no creen? No que mira, está tranquilo, es un paciente cardiópata, bueno, vámonos con etomidato. O un paciente hepático, ok, vámonos por propofol. Y aquí les pongo una diferencia de la vida media o contextual que tiene en sangre propofol en comparación al tiopental e incluso el midazolam, que el midazolam, entre las combinaciones que mejor resultado tienen, son midazolam propofol. Yo sé que muchos hemos escuchado la combinación de propofol ketamina, que es bien famosa y a la cual pues he utilizado muchas veces con muy buenos resultados. Pero el midazolam también puede generar una muy buena interacción con propofol, teniendo un mayor efecto en el tema del efecto que genera el propofol como tal. Así como también la interacción de propofol-fentanil, pues es muy buena cuando queremos tener analgesia y pues cuando queremos tener una buena relajación con midazolam, aparte de eso, que me duplica el efecto del propofol. Latencia, o sea, inicio de es aproximadamente de 30 a 40 segundos, un efecto dependiendo, puede ir de 3 minutos a 10 minutos en general, un efecto máximo de 2 a 3 minutos como tal, o sea que sabemos que es el pico, de ahí para allá empieza el despertar. Y indicaciones actuales del uso, principalmente como les digo, es el anestésico mayor utilizado para el tema de las TIVAs, o sea, es el que lleva la batuta en este punto. Pero importante, no solo es aplicar el propofol, no solo es que sea el mejor anestésico actual para las TIVAs o el que más se utiliza. Tiene que ser un anestésico que donde tenemos que tener monitoreado 100% a mi paciente. ¿Por qué? Porque ya lo comentaron. Le pongo y se me pone morado. ¿Está intubado? Sí. Habría que monitorear saturación de oxígeno. Habría que monitorear ese CO2 para ver si el intercambio gaseoso que se está dando es adecuado. Es fácil para utilizar fuera de quirófano. Gastroctomías, radiografías. Estas radiografías de displasia de cadera en los pastores alemanes. Lo mejor es ponerles propofol. Le pones tal vez un poquito de fentanil por tema de dolor, por la manipulación que vas a hacer, pero le pones propofol. Y con eso sabes que ese pastor alemán va a pasar de 5 a 10 minutos dormido y que vas a poder manipularlo para poder tomar ese tipo de placas o hacer otro tipo de procedimientos. Sedación, inducción de sueño o como yo le llamo, apagar el switch en pacientes que no paran de convulsionar. Pero también obviamente puede ser susceptible a problemas de hipertermia maligna el uso de propofol de forma indiscriminada. ¿Ok? Importante, recuérdenlo. El propofol es una emulsión donde fácilmente se pueden producir toxinas. Es un caldo rico para microorganismos y que me puede generar muchos problemas. Y aquí les pongo un ejemplo. Esa es una muestra de heces de Rocco. Un paciente que iba para castración, un paciente sano,
al cual se le habían hecho todos sus exámenes y habían salido totalmente normales. El paciente iba normal, pero aquí lastimosamente hay un tema de manejo del propofol. Todos sabemos que es un producto que fácilmente se contamina. Por ende, es un producto que tenemos que saberlo guardar. Principalmente si ya hemos abierto o quebrado el frasco ampolla. Aquí la costumbre es que si abriste una ampolla de 20 ml y solo ocupaste 10, los otros 10, el fabricante te dice, después de 3 horas, bótalo. Si no es que casi te dice inmediatamente, bótalo. ¿Quién lo guarda en la refri? Levante la mano. ¿Quién guarda el propofol que no utilizó en la refri? Todos lo guardamos, ¿verdad? Sí, todos cargamos en una jeringuita, o si es el frasco ampolla, lo limpiamos y lo volvemos a guardar en la refri. Pues lo mismo pasó con Rocco. Se guardó en la refri. Yo agarré el propofol que estaba en la refri, lo aplicamos. Justamente, como era una castración, fue algo rápido, pero yo empecé a percatar algo de Rocco. Rocco se empezó a hinchar de la cara. Se empezó a poner más rosado y después, ya prácticamente terminando la cirugía, defecó eso. Ese es con sangre. Rocco venía defecando normal porque defecó antes de entrar a cirugía. Lo que nos pasó con Rocco, después de valorar y examinar y estudiar el protocolo de anestesia, fue que Rocco, una de dos, o tuvo una reacción al propofol, o mi propofol estaba contaminado y por eso me generó todo ese relajo. Por suerte, logramos sacar a Rocco rápido. ¿Por qué? Porque muchos perros que reaccionan al propofol no lo logran salir, y principalmente aquellos que se les pone propofol contaminado. Así que tómenlo en consideración. Después de eso, pues se dio la orden de que si no se utilizaba, se dejara para eutanasias. A veces se hace, a veces no, pero tómenlo en cuenta. Es una de las grandes desventajas que tiene el propofol como tal, que me puede generar ese tipo de problemas. Importante, tiene buen sinergismo con las benzodiazepinas. La combinación, incluso una mejor combinación que el propofol y el fentanil o morfina como tal. Yo lo he utilizado con fentanil y me funciona muy bien. A dosis individual, ¿verdad? Calculo la dosis en base a propofol y me calcula la dosis en base a fentanil. Lo aplico uno continuo del otro y teniendo muy buenos resultados. Pero si lo utilizas con benzodiazepinas, también vas a tener una muy buena reacción dependiendo de la dosis. Y aquí está el famoso ketofol, que creo que es uno del que más se utiliza. Yo lo he utilizado obteniendo muy buenos resultados. En general, principalmente lo he utilizado como está en la última dilución. Pues del tema del ketofol, aquí sí hay tela que cortar porque de repente hay gente que te dice que le funciona mejor a una concentración que a otra. Una de las más comunes es por una relación 1-2, o sea, por cada miligramo de ketamina pones 2 de propofol, por ejemplo. Solo que, ojo, importante ver esto. Recordemos que ketamina tiene un techo, que ketamina se bioacumula. Entonces, si tú quieres utilizar ketofol para mantener cirugías largas, yo no te lo recomiendo. Te lo recomiendo para procedimientos cortos, como tal. ¿Por qué? Porque la ketamina sí te alarga el efecto hipnótico del propofol, como tal. No te lo profundiza tanto como la combinación de propofol y midazolam, pero sí te lo genera bien. Pero yo no lo recomiendo para procedimientos donde tengas que poner más de 2 o 3 refuerzos. ¿Por qué? Porque recordemos esto del tema de la ketamina. Y es parte importante de conocerlo.
Y ahí pues tenemos la famosa anestesia disociativa, que como les digo, para mí ketamina no es una alternativa, o yo no la consideraría una alternativa para dar una anestesia o de mantenimiento. ¿Por qué? Porque obviamente me genera catalepsia, no hipnosis. Sí, da la impresión que te genera una hipnosis. ¿Por qué? Porque el paciente ni se mueve, pero está totalmente despierto. Agustín, igual, lo ocupo, bajo tal vez un poquito la dosis de propofol. Si utilizo la dosis de, en vez de utilizar dosis de 3, utilizo dosis de 2, pero utilizo la misma dosis de midazolam. Y el midazolam lo repito cada media hora si fuese necesario. De lo contrario, no lo repito. Y la dosis que ocupo de midazolam, yo la dosis que ocupo es de 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Y el de propofol, pues juego entre 2, 3, máximo 4, como tal. Y sí, el que estoy reforzando es propofol, pero tenés un poquito, yo lo digo así, si con propofol normal el efecto te dura 5 minutos, 7 minutos, con este te va a durar de 7 a 10 minutos, por ejemplo. Sí, está bien así, y valora eso. En verdad hay una muy buena interacción de estos, entre estos dos. Ok, principalmente algo que creo que ha marcado la ketamina de por vida en muchos de nosotros es que genera un delirio. O sea, los aúllan, gritan, se mueven como tal. ¿Por qué? Porque están catalépticos, no están bajo hipnosis. La ventaja de ketamina es que la puedes aplicar prácticamente por cualquier vía, al igual que midazolam, prácticamente, si son hidrosolubles, lo puedes aplicar desde la vía endovenosa, intramuscular o vía subcutánea, o incluso intranasal, en la boca, como lo quieras poner. Y aquí, pues, aquí sí les dejo ciertas combinaciones de estos, fentanil, midazolam, propofol, ketamina, la combinación de los tres, y pues obviamente la observación de cómo se hace y los efectos que pueden llegar a tener, tómenlos en consideración. Como digo, estos son protocolos establecidos. Ustedes utilícenlos y modifíquenlos acorde a sus propias necesidades como tal. Aquí les dejo otras combinaciones más comunes. Ojo, todo esto está en un libro. Yo se los pongo como referencia para que vean que sí se pueden combinar. No, Walter, yo midazolam prefiero no usarlo en cesáreas porque midazolam sí puede traspasar bueno, como todos los anestésicos, tema de la barrera hematocefálica. ¿Cuál es la diferencia? Que propofol se elimina rápido, midazolam no. ¿Sí? Porque, Daniel, el tema de propofol en gatos no es que cambiar el propofol en gatos. A mí me gusta usarlo a dosis, pero lo ocupo dosis bien bajas. En verdad, yo creo que no he puesto más de 3 miligramos de propofol en un gato. En verdad, trabajo con 2 miligramos y le pongo 0.1 miligramos por kilo de midazolam. Y me va muy bien. Con procaína logro hacer un bloqueo si es necesario y me va muy bien. Esa combinación no la he probado, nunca la he hecho, pero de hacerla, o sea, tal vez no lo aplicaría en conjunto. Pondría primero el midazolam, perdón, el diazepam y posteriormente el propofol. Cuando te recomienda sustituir, es simple y sencillamente por, quiero ver, en esta parte está. Por tema de la depresión respiratoria que te puede generar con el tema del fentanil. Yo igual el fentanil en gatos utilizo dosis bien bajas. Como les digo, estas son recomendaciones que generan. Yo en gatos trabajo con propofol sin ningún problema y nunca he tenido una depresión respiratoria como tal. Así que no sé cuál será el criterio
del autor del libro para hacer esa recomendación. En general, yo nunca he tenido ese problema. Y aquí pues otra recomendación, o sea, es lo mismo, recomendaciones de combinaciones para que lo tomen en cuenta en general. Como digo, son dosis establecidas. A mí me gusta trabajar pues con dosis a veces intermedias o depende de cada paciente que tenga. Y esto ha sido mi intervención para este posgrado. Espero que haya sido de su agrado y haya logrado transmitirles poco de lo que he aprendido durante todo este tiempo que me he dedicado al área de anestesia, pero principalmente que lo logren implementar para su propio beneficio como tal. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Okay, ha sido un gusto estar con ustedes. Igual cualquier duda o consulta me pueden escribir al chat, no hay problema, me escriben directamente a mí o lo ponen ahí, con mucho gusto lo discutimos, lo debatimos en general. Así que en verdad ha sido un gusto, me encanta estar en este posgrado porque estoy con médicos veterinarios que se dedican a la anestesia muy grandes, que los admiro mucho, así que pasen buenas noches, muchas gracias y estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar integración en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches a todos.